Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Seguimos este día estudiando el Salmo 51. Vamos en esta hora a los versículos 13 y 14, donde dice: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Dos versículos con una oración muy positiva, pero que comienzan con la palabra entonces. La palabra entonces nos da un momento, nos da a entender un momento, sería después de esto, y recordemos que esto no fue otra cosa que reconocer el pecado de parte del rey David, el autor de este salmo, reconocer su pecado delante de Dios y pedir la restauración de Dios. Y la palabra entonces, en este caso, es que una vez que tú me restaures, Señor, enseñaré a los transgresores tus caminos. Qué importante es la restauración, porque muchas veces queremos servir a Dios, anhelamos servir a Dios, pero no nos damos cuenta que necesitamos ese tiempo y ese periodo de restauración después de haber vivido una situación conflictiva, complicada. La restauración. Entonces, después de esto, muchas veces queremos hacerlo y que Dios nos use inmediatamente. Sí, ya. Y pareciera que confundimos lo milagroso de Dios con lo mágico. Dios hace el milagro de renovar la mente y el corazón, pero no significa que es algo mágico, como el abracadabra, y se transforma la calabaza se transforma en una carroza. No es un cuento mágico, es el milagro de la transformación. Y en este caso habla de un proceso de Dios de transformación y restauración en una persona, en este caso el rey David, que después de esa restauración él se da cuenta que enseñará a los transgresores sus caminos. Significa que evangelizará, y los pecadores se convertirán a ti, significa evangelizará, enseñará, predicará, será de bendición, todo lo que verdaderamente quieran, pero después de vivir ese proceso de restauración. Todos en algún momento o situación de la vida necesitaremos vivir ese proceso de restauración. Todos. Entonces, en el versículo 14 dice: Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Precisamente, todos nos quedamos con que el pecado de David fue el adulterio, pero nos olvidamos que hubo otro pecado gravísimo que fue el homicidio de Urías, el esposo de David. No lo mató él con sus manos, pero dio una orden de que lo pusieran en donde arreciaba la batalla y que lo dejaran solo y retrocediera al ejército. Fue indirectamente matarlo. Muchas veces hacemos mal directamente a una persona y a veces si le hacemos el mal, no haciendo el bien que deberíamos o procurando dejarlo en una situación comprometida. Y aquí dice: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Sí,
Qué bueno que es poder cantar la justicia de Dios y sobre todo a David, el dulce cantor de Israel, el salmista por excelencia, el hombre de Dios que adoraba. Pero resulta que para poder ser un adorador y que nuestra alabanza suba como olor fragante delante de Dios, tenemos que estar en paz con Dios y en paz con el prójimo. De tal manera, porque nuestra alabanza es una ofrenda a Dios. Y Jesucristo enseñó que antes de ofrecer nuestro sacrificio de ofrenda a Dios, que vayamos y arreglemos nuestras paces con el prójimo. Arreglemos nuestros asuntos con el prójimo, de tal manera que el Señor dice, ¿cómo puedes decir que ama a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien sí ves? Esto nos muestra, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Líbrame, Señor, de esos homicidios, de tener un corazón que no perdone. ¿Cómo voy a alabarte si no voy a perdonar? ¿Cómo va a ser agradable a ti? Va a subir mi alabanza como olor fragante delante de tu trono. Si no estoy a cuentas con mi prójimo, si no estoy a cuenta con mi hermano. Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios, cuando se abre y nos muestra. Y lo más maravilloso de todo, que la Biblia nos enseña que la palabra es como un espejo, significa que en ella nos vemos reflejado y reflejada nuestra hipocresía. Y esta hipocresía Dios la muestra, no para acusarnos, simplemente para que nos demos cuenta y podamos ir y tomar la correcta decisión delante de Dios. Y
Y continuamos con este Salmo 51. Ya vamos al versículos 15, 16 y 17, donde David dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es importante cuando el Señor abre nuestros labios. Hay algo que he aprendido en muchos años en el Señor de ministerio, es que hay gente que tiene una facilidad natural para cantar, que se expresa mejor cantando, pero en general las personas, en cuanto a alabar al Señor, se les hace difícil. Y sobre todo aquellos que viven un proceso como el que vivió David, de restauración. Cuán difícil es, cuando tienes el peso de tu conciencia, alabar al Señor. Qué difícil. Por eso dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Debemos orar para que no falte la alabanza, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Que no falte la alabanza en nuestros labios. Y dice: y publicará mi boca tu alabanza. El Señor es el que abre los labios. ¿Cómo abre los labios? Cuando su Espíritu Santo nos hace entender y comprender su amor, a pesar de nuestra ignominia, a pesar de hacer lo que hacemos. Imagínate, David había adulterado, asesinado, había hecho todo eso, y sin embargo, él, que había sido todo un cantor delante de Dios toda su vida, ahora le estaba pidiendo: Señor, abre mis labios. Y cuando viene el perdón sobre nuestras vidas, es ahí cuando el Señor abre nuestros labios para que publiquemos alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón humilde y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí. El ser humano muchas veces, por su empeño, puede hacer cosas. Alabar a Dios, servir, hasta predicar, por su empeño puede hacerlo. Pero no significa que agrade a Dios. Porque los sacrificios que agradan a Dios no son todos. Recordemos, Caín y Abel ofrecieron su ofrenda a Dios. Una fue agradada, el otro no. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Significa humillado delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Significa no tiene trato con el soberbio, y de tal manera la altivez de espíritu, porque dice que a la caída le precede la altivez de espíritu. El orgullo son actitudes humanas que son primos hermanas entre ellas. La altivez, el orgullo, la soberbia. Y que Dios tiene una relación de rechazo. De tal manera que recordemos que el primer orgulloso y soberbio de la historia de la humanidad fue Satanás, que antes era Luzbel, y por su actitud de orgullo y soberbia se transformó en Lucifer y fue echado del reino. Eso pasa con el orgullo y la soberbia. Pero por el contrario, el corazón contrito y humillado. Contrito significa entristecido, porque cuando somos confrontados con el pecado y verdaderamente tenemos conciencia de pecado, nos entristece. Eso nos duele el corazón. Y cuando nos humillamos delante de Dios, Dios no es como los hombres, que los hombres menospreciamos, miramos mal,
juzgamos, cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios lo toma como tomó al hijo pródigo su padre.